En la temporada 1970/1971, la Juventus, la vecchia señora de Turín, comenzó a escribir un nuevo y prometedor capítulo en su gloriosa historia. Fue una transición generacional crucial, donde veteranos experimentados guiaron a un grupo de jóvenes talentosos que más tarde se convertirían en la columna vertebral del fútbol italiano. Con el famoso estilo de juego defensivo catenaccio, potenciado por la delicadeza de los jugadores en el mediocampo, no solo compitieron con fiereza en la Serie A, sino que también alcanzaron las últimas posiciones en la Copa de Ferias. Esa generación grabó profundamente en los corazones de los aficionados la imagen de resiliencia, valentía y espíritu aristocrático. Pero tras la gloria del campo, tras los vítores resonantes en las gradas del Stadio Comunale aquel día, se esconden destinos humanos llenos de alegría, rabia, amor y odio. Ha transcurrido más de medio siglo. El tiempo ha cubierto de polvo los trofeos, pero también ha dejado huellas imborrables en sus vidas. Algunos se convirtieron en grandes estrategas, otros eligieron una vida de aislamiento, y otros fallecieron para siempre, dejando tras de sí un arrepentimiento infinito. Hoy, permítanme calmarme y escuchar la historia de aquellos héroes de la Juventus 1970/1971. Francesco Morini, a sus 26 años en la Juventus de 1970, no era un creador de pases suaves, sino un destructor de ellos. Apodado Morgan, inspirado en el infame pirata que robaba el balón a sus rivales, se convirtió en un muro que todo delantero debía temer. El estilo de juego de Morini era simple, pero implacablemente efectivo. Siempre dominaba el balón, fuerte e inflexible. Su famosa frase, "No sé jugar al fútbol. Mi trabajo es detener a los que saben jugar al fútbol", resumió a la perfección su carrera. Aunque nunca marcó un gol oficial con la Juventus, las precisas entradas de Morini eran tan valiosas para los tifosi como un gol. Fuera de los terrenos de juego, la vida de Francesco Morini sigue estrechamente ligada a la camiseta de rayas blancas y negras como destino. Sin elegir la carrera de entrenador, se convirtió en director deportivo de la Juventus durante muchos años, una figura clave que contribuyó a la consecución de contratos desorbitados, incluyendo el de Michel Platini. Morini en la vida real es un hombre educado e inteligente que siempre mantiene una sonrisa amable, todo lo contrario a su aspecto feroz en el campo. Vive una vida tranquila, alejado de escándalos sonoros, disfrutando de la alegría con su familia y viejos amigos. La gente suele verlo en las gradas, observando a su antiguo equipo con la mirada orgullosa de un padre y un abuelo. Parece que su constancia en la cancha se ha trasladado a su vida, convirtiéndolo en un apoyo espiritual para su familia y excompañeros. Una vida de total dedicación, un monumento a la lealtad y la devoción. Morini simplemente envejeció con los años, tranquilo y sereno, como antes protegía silenciosamente la portería del equipo local. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. El viaje de esa roca tuvo que detenerse. El 31 de agosto de 2024, Francesco Morini exhaló su último suspiro a los 80 años. Su partida dejó un enorme vacío en la familia de la Juventus, como si el muro más fuerte se hubiera derrumbado, dejando tras de sí un dolor infinito para una leyenda sin goles, pero llena de logros. Franco Causio, apodado Barón, fue la personificación de la elegancia y la excelencia técnica. La temporada 1970/71 marcó el regreso de Causio a la Juventus tras su cesión, y el joven de 21 años se apoderó rápidamente de la banda derecha. Con su regate samba y sus centros milimétricos, Causio marcó 6 goles y creó innumerables ocasiones. Aportó arte, astucia y clase aristocrática al estilo de juego de la Juventus, fiel a su apodo. La carrera de Causio floreció entonces, culminando en el Mundial de 1982 con la selección italiana. Se convirtió en uno de los mejores extremos de la historia del fútbol italiano. Tras retirarse, Causio siguió estrechamente vinculado al fútbol como comentarista de televisión y embajador de marca. Escribió libros, compartiendo su filosofía del fútbol y de la vida. La vida del Barón fue muy plena. Se mantuvo en forma, con buena salud y una lucidez excepcional. Fue un empresario exitoso y tuvo una familia feliz, un modelo de estrella que supo brillar durante y después de su carrera. No hay mucha diferencia entre Causio en el campo y Causio en la vida real. Sigue siendo ordenado, educado y inteligente. Siempre se presenta en público con una apariencia pulcra, habla con atractivo y rebosa conocimiento.
Demuestra que los futbolistas no solo saben jugar al fútbol, sino que también pueden convertirse en caballeros exitosos en la sociedad. Hoy, a sus 75 años, Franco Causio sigue siendo una figura muy solicitada en los canales deportivos italianos. Vive como una leyenda respetada, participando regularmente en partidos benéficos y eventos de la Juventus. Su historia tiene un final feliz, una melodía alegre en la sinfonía de altibajos de la generación de los 70. Helmut Haller, la estrella alemana de una Juventus con un fuerte carácter italiano, brilló con luz propia en la temporada 1970-71, a sus 31 años, con una melena rubia espectacular, pies mágicos y un estilo de juego fluido. Haller aportó a la vecchia señora una delicadeza, creatividad y una capacidad de gol sin precedentes. Aunque los 5 goles marcados solo reflejan una parte de su contribución, su influencia fue mucho mayor. Haller fue un puente entre líneas, una inspiración y una alegría para el público, con un manejo de la cancha digno de un verdadero artista. Tras dejar Italia como uno de los jugadores extranjeros más exitosos, Haller regresó a su ciudad natal, Augsburgo, y continuó jugando hasta los 40 años. Su vida fuera del campo fue tan brillante y turbulenta como su estilo de juego. Era famoso por ser mujeriego, se casó en numerosas ocasiones y siempre fue el centro de atención de la prensa. Sin embargo, tras esa aureola se escondían rincones tristes. En los últimos años de su vida, enfrentó dificultades económicas y su salud se deterioró gravemente. Tuvo que luchar contra la demencia y el Parkinson, enfermedades que poco a poco le borraron el recuerdo de su época dorada. El contraste entre un ángel rubio volando por el campo y un anciano enfermo y solitario al final de su vida es triste. El artista que una vez cautivó a tantos corazones tuvo que enfrentarse a su propio olvido. Y entonces, sucedió lo que tenía que suceder. El 11 de octubre de 2012, Helmut Haller falleció en su ciudad natal, Augsburgo, a la edad de 73 años. Su fallecimiento es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Pero en la memoria de los amantes del fútbol de los años 70, Haller siempre será el encantador príncipe alemán que trajo la alegría al fútbol italiano. Giuseppe Furino, nacido en 1946 y de complexión pequeña, era considerado el corazón y los pulmones de la Juventus durante aquella época. Si Capello era el cerebro creativo, Furia era la fuente inagotable de energía, el que recorría el campo para recuperar cada balón. Era un símbolo viviente del típico espíritu grinta, fiero, persistente y inquebrantable, a pesar de su solo 1,69 metros. Furino desconfiaba de los rivales por su tenacidad y su capacidad para aferrarse al balón hasta la asfixia, siempre luchando en silencio por el equipo. Fue la base del brillo de las estrellas en la delantera. La carrera de Furino fue notable. Pasó toda su carrera en la Juventus, donde ganó 8 Scudetti, un récord que se mantuvo durante décadas antes de ser superado por Buffon. Furino nunca abandonó el club bianconeri, ni siquiera en los momentos más difíciles. Tras retirarse, trabajó en la cantera y el departamento de ojeadores del club. Su vida fue un reflejo de lealtad absoluta. Vivió una vida sencilla y privada, priorizando siempre a su familia. Sin embargo, el destino puso a prueba al veterano guerrero de forma cruel. Durante la pandemia de COVID-19, su esposa, Irene, su compañera de toda la vida, falleció a causa del virus, y el propio Furino casi sobrevivió. El dolor de perder a su amada esposa fue el mayor impacto de su vida, pero con el espíritu guerrero que había cultivado en el campo, se levantó y siguió viviendo para sus hijos y nietos. Su imagen solitaria pero resiliente hizo que muchos aficionados sintieran pena y lo admiraran. Ahora, a sus 78 años, Giuseppe Furino es una leyenda viva de Turín. Aunque su salud se ha deteriorado, la llama de su amor por la Juventus nunca se ha extinguido. Sigue siendo un símbolo inmortal de lealtad, una cualidad cada vez más escasa en el fútbol moderno. Gian Pietro Marchetti, que entonces tenía 22 años, fue una pieza clave en el sistema de la Juventus en la temporada 1970-71. Era un jugador versátil, capaz de jugar tanto de lateral como de centrocampista defensivo. Con una mente táctica aguda y una buena capacidad de pase, Marchetti solía iniciar ataques desde la profundidad. En 23 partidos ese año, aportó 2 goles, una cifra impresionante para un jugador de mentalidad defensiva, que demostró la agudeza del joven y su capacidad para aprovechar las oportunidades. Tras 5 años de dedicación a la Juventus y 2 Scudettos, Marchetti fichó por el Atalanta, donde se convirtió en una leyenda.
Al retirarse, no abandonó el fútbol, sino que asumió un rol directivo. Marchetti fue director deportivo de clubes como el Triestina, el Piacenza y el Napoli. En su nuevo puesto, demostró su agudeza para interpretar a los jugadores y negociar, al igual que su forma de interpretar el juego en el campo. Era la persona detrás de escena, construyendo el equipo con discreción, un entrenador talentoso y responsable. La vida personal de Marchetti fue bastante tranquila. Era una persona reservada y rara vez compartía su vida privada con la prensa. Se le conocía como un hombre intelectual, tranquilo y confiable. Aunque su carrera directiva tuvo sus altibajos, nunca perdió el respeto de sus colegas. Vivió una vida equilibrada entre trabajo y familia, una vida típica de los hombres italianos ejemplares. Hoy, a los 76 años, Gianpietro Marchetti se ha retirado y disfruta de su vejez. Ha dejado atrás cálculos tácticos y tensos traspasos. Marchetti es ahora un fiel espectador, que sigue a sus antiguos equipos con un cariño inquebrantable, satisfecho con una carrera plena tanto en el campo como en la cancha. Sandro Salvadore, con 31 años en 1970, ya era un auténtico ícono, mientras muchos de sus compañeros aún estaban en las primeras etapas de sus carreras. Como capitán y líbero, asumió el exigente rol de líbero. Excelente criterio, sutileza al leer las situaciones y un manejo del balón extremadamente maduro. Salvadore siempre era la última línea de defensa, quien corregía discretamente cualquier error de sus compañeros con asombrosa serenidad. Sin necesidad de realizar entradas agresivas, recuperaba el balón a los rivales con la facilidad de un artista. Con su serenidad y carisma, Salvadore se convirtió en un sólido punto de apoyo, liderando a la joven generación de la Juventus en un difícil período de transición. La carrera de Salvador fue un éxito rotundo, con numerosos Scudetti y la Eurocopa de 1968 con Italia. Tras colgar las botas a mediados de los 70, decidió retirarse por completo de la escena. A diferencia de muchos de sus colegas, Salvadore no estaba interesado en entrenar ni comentarista. Regresó a la vida normal, gestionando una pequeña explotación agrícola en la región de Asti. Encontraba alegría en el cuidado de su jardín, viviendo en armonía con la naturaleza, lejos del bullicio del fútbol moderno. Era una vida tranquila, que reflejaba su actitud relajada y despreocupada al jugar. El contraste entre el líder poderoso en la cancha y el tranquilo y anciano agricultor fuera de ella realza aún más la personalidad de Salvadore. Rara vez concede entrevistas y mantiene su vida privada en privado, pero siempre que aparece recibe el respeto absoluto de la afición y los jóvenes. Es la personificación de una generación de jugadores que juegan al fútbol con criterio y viven con humildad. Sin embargo, la trayectoria de aquel capitán ejemplar se detuvo. En una fría noche del 4 de enero de 2007, Sandro Salvadore falleció repentinamente de un infarto a los 67 años. Su partida fue silenciosa, pero dejó un profundo pesar en todo el fútbol italiano. Su legado no son solo los títulos, sino también el eterno ejemplo de un líder galante, elegante y responsable. Luigi Danova, en la temporada 1970/71, apareció en la plantilla de la Juventus como un curioso desconocido. A los 18 años, era un joven talento ascendido del filial con grandes expectativas de futuro. Aunque no jugó oficialmente esa temporada, Danova adquirió un valioso activo: entrenar a diario junto a veteranos de élite como Salvadore o Morini. Su trayectoria en aquella época fue un símbolo de una generación de jóvenes tenaces que esperaban en silencio su oportunidad y luchaban constantemente por consolidar su posición. Incapaz de encontrar oportunidades en la Juventus, Danova tomó una decisión valiente: marcharse para consolidarse. Se trasladó a Como, Cesena y luego al Torino, el gran rival de la Juventus en la misma ciudad. Fue en el Torino donde brilló de verdad, convirtiéndose en uno de los mejores defensas de la Serie A en los años 70, llegando incluso a ser convocado por la selección italiana. La historia de Danova es una lección de perseverancia. El punto de partida puede no ser favorable, pero el esfuerzo personal determinará el destino. Tras retirarse, también participó como entrenador en ligas inferiores, inspirando a la siguiente generación. En la vida real, Luigi Danova es conocido por ser una persona humilde y trabajadora. Comprende el valor del trabajo y el sacrificio. Sin una apariencia llamativa, conquista a los demás con sinceridad y sencillez. Su vida tras el campo de fútbol consiste en días sencillos con su familia, lejos del ruido y los chismes.
Ahora, a sus 72 años, Luigi Danova disfruta de la vida de un jubilado. Aunque no es una leyenda de la Juventus, su trayectoria desde el banquillo hasta convertirse en jugador de la selección nacional sigue siendo una historia hermosa que inspira a jóvenes jugadores que luchan por encontrar sus propias oportunidades. Roberto Bettega, el fenómeno estrella de la temporada 1970-71, llegó a la Serie A los 20 años con canas prematuras, lo que le valió el apodo de Pena Bianca, pluma blanca, desde el principio. Bettega arrasó rápidamente en la liga gracias a su temible instinto goleador. 13 goles en tan solo 28 partidos lo convirtieron en la mayor esperanza del ataque de la Juventus. El peligro de Bettega residía en sus potentes cabezazos, su gran capacidad de definición y su astucia de movimientos. No era solo un delantero, sino también un símbolo del gran auge de la joven generación de la Juve en aquel entonces. Sin embargo, la vida de Bettega estuvo marcada por duros desafíos, mezclados con gloria. Justo en la cima de su carrera, contrajo tuberculosis, lo que amenazó con poner fin a su carrera prematuramente. Pero con una determinación extraordinaria, superó la enfermedad para regresar y convertirse en uno de los mejores delanteros de la historia del club. Tras retirarse, asumió la alta dirección de la Juventus, formando parte del famoso trío Moggi, Giraudo, Bettega. Pero entonces estalló el escándalo del Calciopoli, y aunque fue declarado inocente, su reputación y su alma sufrieron profundas heridas. Bettega era un hombre introvertido, reservado y orgulloso. Había pasado por todo tipo de emociones, de héroe del fútbol a enfermo terminal, de poderoso entrenador a centro de la controversia. Pero a pesar de todo, siguió siendo el auténtico turinés, sereno y valiente. Ahora, a los 73 años, Roberto Bettega se ha retirado por completo. Opta por una vida tranquila, lejos de los medios, dejando atrás tanto la gloria como los escándalos. Para el verdadero Juventini, Bobby Gold sigue siendo un monumento inmortal, quien dedicó toda su juventud y fuerza a la camiseta blanquinegro. Fabio Capello, quien llegó a la Juventus con 24 años en 1970, se apoderó inmediatamente del mediocampo como si hubiera nacido para ello. Con una mentalidad futbolística adelantada a su tiempo, Capello no era simplemente un centrocampista de contención, sino un regista nato, un media punta de altísimo calibre. Su exquisita técnica individual, su aguda visión táctica y su serenidad conformaron su estilo característico en el mediocampo. Su récord de 5 goles en 27 partidos, solo en su primera temporada, fue suficiente para demostrar su versatilidad. Sobre el terreno de juego, Capello se transformó en un auténtico general, controlando el ritmo del partido y liderando a sus compañeros con una autoridad innata. La carrera de Capello como jugador fue brillante, pero su carrera como entrenador fue aún más brillante. Se convirtió en Don Fabio, uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol mundial, dirigiendo desde el Milán, el Real Madrid y la Roma hasta la Juventus y la selección inglesa. Es famoso por su férrea disciplina, pragmatismo y un afán implacable de ganar. Fuera del fútbol, Capello es un hombre de refinado gusto estético, apasionado por el arte y poseedor de una impresionante colección de pinturas. Es un hombre exitoso y erudito que siempre irradia poder. Hay una extraña coherencia entre Capello, jugador, y Capello, entrenador, serenidad, decisión y una mentalidad ganadora absoluta. Sin embargo, tras esa apariencia severa se esconde un hombre de gran inteligencia y sentido del humor. Sabe disfrutar de la buena vida, viaja a todas partes y siempre mantiene una actitud digna. Su vida nunca ha conocido la palabra fracaso en el verdadero sentido de la palabra, porque incluso cuando tropieza, se levanta con más fuerza. Hoy, a sus 78 años, Fabio Capello sigue siendo un rostro familiar en la televisión como comentarista. Sus comentarios agudos y directos aún despiertan admiración. Es un gigante, un testigo vivo de la historia del fútbol, que sigue transmitiendo incansablemente profundas filosofías futbolísticas al público actual. Antonello Cucureddu, jugador de 21 años de la Juventus ese año, era considerado un auténtico maestro. Procedente de la libre y aguerrida Cerdeña, traía consigo al campo la energía característica de su tierra natal. Aunque formado como defensa, Cucureddu poseía una capacidad ofensiva que siempre desconfiaba de los rivales.
potentes disparos de larga distancia, capacidad para moverse por la banda y una flexibilidad que le permitía jugar bien en casi todas las posiciones, desde la defensa hasta el mediocampo. La temporada 1970-71 sentó las bases de su progreso y posteriormente dejó una huella imborrable con el gol decisivo que le dio el Scudetto en 1973. La carrera de Cucuredu estuvo ligada a la camiseta de rayas blancas y negras durante más de una década. Tras retirarse, no eligió el camino fácil, sino que se embarcó en una carrera como entrenador. Dirigió al equipo juvenil de la Juventus, ganó el prestigioso torneo de Viareggio y luego pasó por numerosos clubes pequeños de Italia como el Crotone, el Avellino o el Grosseto. La vida de Cucuredu fue un viaje constante, lo que reflejaba su personalidad dinámica en el campo. No le temía a las dificultades, dispuesto a ir a equipos de menor categoría para inspirar y sentar las bases, tal como se esforzó en el campo en los años 70. En la vida real, Cucuredu es un hombre de familia, con una vida sencilla y sincera. No le importan las glorias pasadas y siempre mantiene una actitud humilde al hablar de sus contribuciones. La gente ve en él la imagen de un trabajador incansable, un maestro dedicado y siempre preocupado por el desarrollo del fútbol juvenil. El entusiasmo que demuestra en la cancha como entrenador es tan intenso como cuando era jugador, lo que demuestra que su amor por el fútbol nunca se ha apagado. Ahora, a sus 75 años, Antonello Cucuredu ha optado por una vida más tranquila. Ya no aparece mucho en el banquillo, sino que pasa sus días felizmente con sus hijos y nietos en su ciudad natal. Sin embargo, el nombre de Cucuredu siempre es mencionado con respeto por la afición juventina, como símbolo de dedicación y un espíritu de lucha inquebrantable. Luciano Spinozzi, el defensa de 20 años que se incorporó a la Juventus en el verano de 1970, aportó una energía juvenil y un entusiasmo intenso. Tras su llegada desde la AS Roma con Fabio Capello, demostró enseguida que no era un simple complemento, sino un eslabón clave en la defensa. La combinación de juventud, determinación y estilo romano creó el estilo de juego único de Spinozzi. En la temporada 1970-71, participó en 28 partidos, convirtiéndose en un apoyo fiable junto a sus experimentados jugadores mayores. Con su larga y romántica melena, su atractivo rostro y su intrépido espíritu de lucha, Spinozzi se convirtió rápidamente en el ídolo de la juventud italiana de la época. Tras su apogeo en la Juventus, con numerosos scudettos, Spinozzi continuó su carrera en la Roma y el Verona antes de retirarse. Sin querer descansar, se dedicó a la dirección técnica, donde dejó una huella imborrable como asistente de Sven-Göran Eriksson en la Lazio durante la época dorada del equipo. La vida de Spinozzi es un dinamismo constante. Es conocido por ser un hombre divertido y sociable que siempre mantiene su pasión por el fútbol. Aunque no ha sido el centro de atención mediática como sus excompañeros, Spinozzi aún mantiene una posición de prestigio en el mundo profesional, donde es respetado por sus conocimientos y amplia experiencia. Existe un contraste interesante entre Spinozzi dentro y fuera de la cancha. Mientras que en la cancha es un guerrero que no teme a los choques, fuera de ella es un caballero afable que disfruta de la vida con poesía. Pasa mucho tiempo con su familia, participa en actividades comunitarias y ocasionalmente aparece en programas de comentarios de fútbol con perspectivas agudas pero con humor. Hoy, a sus 74 años, Luciano Spinozzi vive en paz tras años de lucha. Ha dejado el banquillo y ha optado por retirarse en la sombra para disfrutar de su vejez. Aunque su cabello se ha vuelto canoso con el tiempo, los ojos del defensa aún brillan de orgullo al recordar una época de juventud vibrante donde él y sus compañeros escribieron gloriosas páginas de la historia del fútbol italiano. Pietro Anastasi, conocido como Pietruzzu, como lo conocían los aficionados del sur de Italia, irrumpió en la escena a los 22 años, convirtiéndose en el fichaje más caro del mundo en aquel momento. En la temporada 1970-71, con 6 goles, no solo fue un goleador fiable, sino también un símbolo de esperanza y aspiración. Nacido en la pobre Sicilia, el éxito de Anastasi en la ciudad industrial de Turín representó el sueño de una vida mejor para millones de trabajadores migrantes del sur. Su estilo de juego era ágil, potente, espontáneo y emotivo, reflejando el intenso espíritu de los mediterráneos. La carrera de Anastasi en la Juve fue brillante y cosechó títulos, pero el final de su vida fue una tragedia llena de lágrimas.
Tras retirarse, llevó una vida sencilla, trabajando como entrenador de equipos juveniles y comentarista. Era apreciado por su personalidad amable y honesta. Pero entonces, la tragedia lo golpeó cuando le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible sin cura. La enfermedad le quitó gradualmente la capacidad de moverse, convirtiendo al otrora veloz delantero en una cama de hospital inmóvil. El cruel contraste entre un Pietruzzu que volaba y marcaba goles contra Yugoslavia en la final de la Eurocopa 68 y un Anastasi demacrado y dolorido en sus últimos años hizo que todos sintieran lástima. No quería convertirse en una carga, no quería perder su dignidad como ser humano. Y entonces, el viaje del héroe terminó entre lágrimas. El 17 de enero de 2020, Pietro Anastasi falleció a los 71 años. Más desgarradoramente, la gente supo más tarde que había optado por la eutanasia para liberarse del atormentador dolor físico. Su partida fue una gran conmoción, dejando tras de sí una inmensa compasión. El legado de Anastasi no son solo metas, sino la historia de un hijo del sur que conquistó el norte, una estrella brillante que se apagó en la tragedia, pero que siempre será recordada con una dulce sonrisa.